Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para la semana número 2 de su asignatura Contabilidad Financiera 3. Les habla su tutor, Belsasar Cuadros Maya, y en esta ocasión vamos a analizar un tema que tiene que ver con la unidad número 2, pasivos, y la relación que tienen los pasivos con las tasas de interés. Para poder entender bien estos conceptos de tasas de interés es necesario que realicemos un ejercicio donde podamos evidenciar cómo es en la vida real el sistema de cobro de las tasas de interés. Para eso vamos a imaginarnos que en nuestra empresa nosotros hemos adquirido el 1 de enero del año en curso una obligación, ¿sí?, con las siguientes características. La obligación asciende a 1.000.000 de pesos y resulta que los intereses van a ser calculados cada mes, y se van a pagar al final del año. Bajo estas condiciones, entonces entendemos lo siguiente: si estamos en el mes de enero, que es allí donde tenemos un saldo de 1.000.000 de pesos, y le vamos a pagar al banco el 1% de interés, pues el banco lo que va a hacer es que a ese 1.000.000 de pesos le va a aplicar el 1% y eso le va a dar 10.000. Esos serían los intereses del mes de enero. Pero observen que en el enunciado les estoy diciendo que los intereses se van calculando mensualmente, pero se cobran al final del año. Eso lo que significa es lo siguiente: que en febrero mi saldo no es 1.000.000 de pesos. Mi saldo tendrá que ser el 1.000.000 de pesos más los intereses que se habían calculado para el mes de febrero, y de esa manera entonces tendríamos un nuevo saldo de 1.010.000. Si continuamos aplicando el 1% al saldo que se nos va presentando, entonces claro, los intereses que nosotros vamos a pagar van a ser superiores a los del mes anterior, a los del mes de enero. Miren que enero eran 10.000, aquí ya tenemos 10.100. La razón: los intereses se capitalizaron, ese es el término, se capitalizaron. Si repetimos el asunto en marzo, entonces claro, mi nuevo saldo son los el 1.010.000 que teníamos en febrero, más los 10.100 de los intereses del mes de febrero, o sea que yo voy a obtener un nuevo saldo de 1.020.100, por lo que estamos explicando que estamos haciendo capitalización de intereses. A ese nuevo saldo le aplicamos la tasa de interés, y miren que aquí nuevamente observamos que los intereses son más altos que en los meses anteriores. Aquí ya valen 10.201, ¿sí? Si multiplicamos 1.020.100 por el 1%, me da 10.201. Si hacemos lo mismo con el resto de los meses, entonces encontramos que a medida que avanzan los meses, el saldo de mi obligación va creciendo, porque recuerden ustedes, decíamos, se van a calcular los intereses al 1% mensual, pero nos los van a cobrar, los vamos a pagar al final del año. Eso significa que si yo vengo acá, vengo y reviso cuánto valen los intereses al final del año, esta sumatoria me da 126.825. 126.825. ¿Sí? Ese es el impacto que tiene el que nosotros estemos pagando unos intereses que se van capitalizando. Alguien erróneamente podría pensar que 1.000.000 de pesos al 1%, multiplicado por 12 meses, nos darían 120.000 pesos, porque 12 meses al 1%, alguien creerá que eso da 12%, y el 12% de 1.000.000 de pesos da 120.000, pero observen que no. Y la razón es porque estamos capitalizando intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vamos a incurrir en una obligación financiera y no quisiéramos pagar 126.825, sino que quisiéramos pagar 120.000 de intereses, no nos serviría la tasa del 1%. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que venir y empezar a recalcular los intereses utilizando otra tasa para efectos de nuestro ejercicio. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Resulta entonces que tenemos acá nuevamente nuestro esquema. Entonces decimos que nuestro saldo va a ser 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y resulta que para que nosotros pretendamos llegar a 120.000 pesos aquí de intereses, estamos diciendo no nos sirve la tasa del 1% de interés. ¿Qué tendríamos que hacer? Utilizar una tasa que es del 0.948879 y otros decimales más a la derecha, para que al final de enero
yo venga y encuentre que los intereses del mes de enero no son 10.000 pesos, porque no vamos a pagar al 1%, sino 9.489 porque estamos pagando a menos del 1%. Obviamente, el saldo para el mes de febrero sería el resultado de sumar este millón de pesos más los intereses que vamos a capitalizar, y eso me da 1.009.489, al cual le vamos a aplicar esta tasa que tenemos acá, menos del 1%, 0.948879 y otros decimales. Y eso me va a dar unos intereses ya de 9.579. Hacemos lo mismo en marzo. Ya en marzo el nuevo saldo es ese, la tasa sigue siendo la misma, los intereses suben, observen que suben. Si yo vengo y hago lo mismo mes tras mes, encuentro que utilizo una tasa diferente al 1%, pero vamos a ver qué pasa con los intereses. Cuando yo vengo acá y coloco los intereses, entonces veo que van aumentando progresivamente, pero miren lo que nos encontramos al final del mes de diciembre, al 31 de diciembre de 2000X1. Encontramos que la sumatoria de los intereses nos da efectivamente 120.000 pesos, ¿sí? Eso lo que significa entonces es que si nosotros estamos en una negociación y queremos pagar cierta cantidad de intereses, no podemos confiarnos y decir que vamos a pagar al 1%, sino que acá tenemos que venir y mirar cuál es la tasa de interés real que me van a cobrar para llegar a pagar hasta 120.000 pesos. A esta tasa del 0.948879 y otros decimales a la derecha, esa es lo que se le conoce como interés efectivo. Interés efectivo. Y de eso vamos a continuar explicando. Entonces, podemos concluir que existen dos tipos de tasas de interés. La que se conoce como la tasa nominal sería la primera, y la segunda se conoce como la tasa efectiva. Y resulta que cada una de estas tasas tiene una forma distinta de calcularse. La definición entonces de cada una de ellas sería la siguiente. La tasa de interés nominal es la tasa de interés sin capitalización, es decir, retirando el interés ganado en vez de reinvertirlo. A esto se le conoce como interés simple. Ese sería el mejor uso para calcular la tasa de cualquier periodo. Entonces, lo podemos resumir diciendo que la tasa de interés nominal es aquella sin capitalización, es decir, retirando los intereses al final de cada mes. Si así fueran las cosas, entonces en el ejercicio que estamos proponiendo ahorita, entonces sería lo siguiente, sería como decir, yo voy a retirar al final de enero, voy a retirar estos 10.000 de intereses, o se los voy a pagar al banco más bien, porque estamos diciendo que es una obligación que tengo con el banco. ¿Eso qué quiere decir? Mi nuevo saldo ya no son 1.010.000, sino que seguirían siendo los mismos 1.000.000 de pesos, y se mantendría aquí correctamente la tasa nominal de 10.000, pero es porque estaríamos retirando los intereses al final del mes. En el ejercicio que vimos estábamos diciendo no se retiran al final del mes, sino que se calculan cada mes y se retiran al final del año, es decir, capitalizando. Ahí tenemos entonces la tasa de interés nominal. Ahora, también existe, decíamos ahorita, la tasa efectiva. Esa tasa efectiva es la tasa real de interés que se recibe en un momento dado después de la capitalización o reinversión de los intereses. A eso se le conoce también como interés compuesto. Y resulta que esta tasa de interés efectiva se puede convertir en una tasa efectiva periódica, y la tasa efectiva periódica a su vez se puede convertir en una tasa nominal. En pantalla estamos observando las diferentes fórmulas que hay para convertir tasas de interés efectiva anual, por ejemplo, esta de acá, a tasa de interés periódica vencida, y a su vez cómo se puede convertir una tasa de interés periódica vencida a tasas de interés nominal. Vamos a explicar las siglas que hay en las fórmulas. Por ejemplo, EA lo que significa es tasa efectiva anual. Entonces, cuando estemos mirando esto, sabemos que nos referimos a la tasa efectiva anual. Aquí cuando en la fórmula vemos que nos hablan de un número de días, entonces a lo que nos referimos es al número de días de la tasa en la que se quiere convertir o de la que se convierte. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo quisiéramos convertir hacia una periodicidad mensual, entonces aquí tendríamos que utilizar el 30, porque 30 son los días que tiene un mes.
Si quisiéramos hacerlo bimensual, entonces utilizaríamos 60, porque 60 son los días que hay en un bimestre. Para trimestre serían 90 días, para cuatrimestre 120 días y para semestre serían 180 días. Perdón. Ahora, la sigla IPV, que la vemos acá, IPV aquí también la volvemos a ver. Eso lo que quiere decir es tasa en términos periódicos vencidos. Periódicos vencidos, es decir, esta tasa de interés efectiva anual, si nosotros quisiéramos saber efectivamente en un periodo a qué tasa realmente equivale, entonces tendríamos que convertir de la tasa de interés efectiva anual a la tasa periódica vencida. Recuerden que yo puedo pasar de una tasa de interés efectiva anual a meses, a bimestres, a trimestres, a cuatrimestres o también a semestres. Realicemos algunos ejemplos para cómo se aplica esto de la conversión de tasas de interés. Vamos a imaginarnos entonces que queremos convertir una tasa efectiva anual del 30%, esta que tenemos aquí en azul, es una tasa de interés efectiva anual, y que la quisiéramos pasar a tasa de interés periódica vencida, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo sería la aplicación de estas fórmulas si pretendiéramos pasarla, por ejemplo, a mes vencido. Es decir, si yo me pregunto cuánto es el equivalente de un 30% de efectividad anual en meses, en tasa de interés efectivo mes vencido, es decir, tasa de interés periódico vencida mensual, ¿cómo se hace? Entonces miren la fórmula, dice acá, toma, para hallar la tasa de interés periódico vencido, toma esta fórmula, donde me dicen, abre un paréntesis, coloca 1, más la tasa de efectivo anual, en este caso estamos diciendo que va a ser el 30%, y lo vamos a elevar a el número de días, en este caso como lo queremos pasar a meses, entonces colocaríamos aquí 30 días y dividiríamos por 360, al final le restamos el número 1 y así hallaríamos la tasa. Vamos a hacerlo entonces aquí en el Excel para que todos lo evidenciemos. Entonces dice la fórmula, vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar 1 más la tasa efectiva, 1 más la tasa efectiva. Aquí yo puedo colocar 30% o también puedo colocar 0,30 por 30. De esa manera estamos indicando que en vez de hablar en porcentajes vamos a hablar en decimales y es lo mismo. Cierro el paréntesis y me dicen, tengo que elevar al número de días que corresponde al periodo que pretendo pasar esa tasa de interés efectiva anual. En este caso, si la quiero pasar a mes vencido, entonces tengo que elevar a 30. Para elevar en el Excel, uno lo que tiene que hacer es presionar la tecla Alt, Alt, y sin soltarla, el número 94. Y resulta que va a aparecer este signo. Este signo se llama el signo circunflejo. Ese signo lo que le indica al Excel es que usted está elevando una cifra a esta potencia que vamos a describir a continuación. Entonces dice que la vamos a elevar al número de días que corresponden al periodo que queremos. Si estamos hablando de un periodo mensual, entonces el número de días son 30. Entonces abrimos otro paréntesis, decimos que lo vamos a elevar a 30 y que lo vamos a dividir entre 360. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y la fórmula me dice réstale menos 1. Entonces viene acá en la fórmula, le colocamos ese menos 1 y miren lo que encuentro. Que esto me da 0,022. Eso es lo mismo que decir el 2,2% mes vencido. Así hemos convertido una tasa de interés efectivo anual del 30% a una tasa periódica vencida del 2,2% mes vencido. ¿Eso qué significa? Que si yo hago un ejercicio donde, así como estamos explicando al inicio, tengo una obligación, entonces puedo calcular los intereses mes a mes utilizando el equivalente de la tasa efectiva anual. Muy bien, hagamos otro. Vamos a convertir esta tasa, 30% efectiva anual, vamos a convertirla, digamos, a trimestre vencido. Entonces vengo acá y repito la fórmula que estábamos analizando, donde me dicen que para hallar la tasa de interés periódico vencido, abro un paréntesis, coloco el 1, le sumo la tasa efectiva anual y eso lo elevo al número de días dividido 360. Como estamos diciendo que queremos pasarlo a trimestre vencido, el número de días que hay en un trimestre es 90. Entonces me queda de la siguiente manera. Digo 1 más el 30%, ¿sí? También podríamos colocar .3 y sería lo mismo.
cierro paréntesis, elevo presionando la tecla Alt y el número 94 y aparece el signo circunflejo que equivale a elevar a una potencia, y luego procedo a colocar el número de días que corresponden al periodo que pretendo. Si yo pretendo que quede trimestral, entonces el número de días son 90 días dividido por 360. Cierro el paréntesis y a eso le resto 1 y encuentro que me da una tasa del 6.77. Si yo le quito acá decimales, entonces observen que me da exactamente lo mismo que tenemos acá en la diapositiva. Ahora, si quisiéramos pasarlo a semestre vencido, entonces hacemos lo mismo. Me disculpan por favor, pero estoy en una peste terrible. Entonces decimos acá que vamos a abrir el paréntesis, colocamos el 1 más la tasa efectiva anual, la tasa efectiva anual, cerramos el paréntesis, elevamos, recuerden, Alt 94, soltamos el Alt, aparece el signo circunflejo, abrimos otro paréntesis y decimos, ¿cuántos días hay en un semestre? Pues hay 180 días, eso lo divido por 360, cierro paréntesis, le resto 1 y encuentro que el resultado es un 14%. Sí, un 14%. Ok, muy bien. Así entonces hemos transformado tasas efectivas anuales a tasas periódicas vencidas. En este caso estamos diciendo que una tasa del 30% efectiva anual es lo mismo que decir el 0,22%, el 6.8% y el 14%. Eso es lo que estaríamos explicando. Vamos a realizar un ejercicio para ver si eso sí se cumple. Miremos entonces un cálculo inicialmente realizado con la tasa de interés efectiva anual. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que nos han prestado 1.000.000 de pesos y que la tasa efectiva anual va a ser el 30%. Entonces, claro, si yo multiplico 1.000.000 por el 30%, se me va a dar 300.000. Entonces, así yo lo que estoy diciendo es que la tasa efectiva anual de un préstamo de 1.000.000 de pesos, si utilizo una tasa efectiva anual del 30%, van a ser 300.000 pesos. Vamos a verificar si este cálculo que hicimos acá es correcto o no. Por ejemplo, vamos a hacer estos cálculos de intereses, pero no anuales, sino mensuales. ¿Eso qué significa? Que entonces nosotros vamos a tener un préstamo de 1.000.000 de pesos, pero que vamos a calcular unos intereses con periodicidad mensual. Entonces venimos acá y colocamos los meses sobre los que vamos a calcular esos intereses. Vengo acá y digo, bueno, la tasa de interés ya no voy a utilizar este 30%, sino su equivalente mensual. Previamente, recuerden, habíamos dicho que un 30% equivale a un 2.2%, que así se lee, entonces lo coloco acá. ¿Cuántos serán mis intereses al multiplicar 1.000.000 por el 0,022? Van a ser 22.104. Pero resulta que como estamos diciendo que es interés efectivo, es decir, que se están capitalizando intereses, entonces mi nuevo saldo no es 1.000.000, es 1.000.000 más 22.104. Aquí lo estoy haciendo. A este 1.022.000 le aplico nuevamente la tasa. Ya los intereses del mes de febrero suben un poquito, ya son 22.593. Lo repito en marzo. El nuevo saldo son 1.022 más los intereses del mes anterior, o sea 1.044. Le aplico la tasa de interés periódica vencida del 2.2% y me da unos intereses de 23.092. Si hago lo mismo para el resto del año, entonces observen lo que encuentro. Que mes a mes voy observando que mis intereses van subiendo. ¿Y cuál es el resultado cuando sumo los intereses de esos 12 meses? La sumatoria de esto son 300.000 pesos. Es decir, son estos mismos 300.000. En otras palabras, si yo vengo y calculo 1.000.000 de pesos por el 30% efectivo anual, me van a dar 300.000 pesos. Es lo mismo que yo tomar este 1.000.000 de pesos que me prestaron, calcular los intereses con la tasa periódica vencida del 2.2%, y al final voy a obtener la misma cantidad de intereses porque he venido capitalizando los intereses.